Hola, muy buenas, una semanita más. Vamos a meterle mano de forma decente a estos termagantes tiránidos. Y lo primero que vamos a hacer es que, si te fijas, el color de Wraithbone de spray que utilicé para imprimir no es exactamente igual al Wraithbone de bote. Eso es el punto número uno. Y el punto número dos, el spray no llegó bien a todos los recovecos de la miniatura. Así que vamos a poner un poco de la pintura del bote en la paleta húmeda y la vamos a rebajar, sí, la vamos a rebajar para dar una manita al termagante y corregir esos dos fallitos, que tenga el color que queremos, o por lo menos que yo quiero, que sea la base para la colmena de Leviatán, y imprimir bien las partes en las que no entró bien el spray. Lo siguiente es que con ese Pink Horror vamos a pintar esas cositas pequeñas que tiene en los muslos y en los brazos el bichito. Y vamos a pintar también lo que yo considero que son las partes blandas de las articulaciones, tanto de las patas como de los brazos. Que para mí estos bichos son cucarachas espaciales sobredimensionadas, así que por muy aspectos de xenomorfo que tenga, es una cucaracha espacial. Y eso, le damos el toquito a las articulaciones, en los tobillos, donde están los espolones también, los codos, las corvas, las rodillas. Y ahora con esa tinta, no me acuerdo qué Crimson, vamos a hacer un lavado, que yo no entiendo por qué se llama lavado cuando lo que hace es ensuciar, pero bueno, por todas las partes que serían, vamos a decir que carnosas, o sea, prácticamente todo el cuerpo menos el caparazón y las pezuñas y las garras. Eso le va a dar un aspecto bastante desagradable y bastante alienígena, que es lo que yo considero que le pega más a este tipo de bichos, pero claro, eso lleva a los gustos de cada uno. Bueno. Y ahora, con ese Bone White, que sería lo mismo que el Wraithbone, pero un poco más rebajado, un poco más líquido, vamos a repasar las partes más sobresalientes del cuerpo. Y con eso vamos a crear un gran contraste con el lavado que dimos en el paso anterior. Ves que va quedando más diferenciado. No queremos que esta capa que estamos dando cubra completamente la tinta. Queremos que sea un poquito translúcida, o en algunas partes que sea más opaca, en otras más translúcida, ya a gusto. Pero que cuando tú veas la mini, la intención mía es que se vea como una carne alienígena paliducha desagradable. Y eso es lo que estoy intentando con esta combinación de tinta y de pintura. Si oyes ruidos por detrás, es mi gato que está vuelto loco. Viste que también aproveché para darle una puntita de blanco en lo que serían los ojos. ¿Ves? Y fíjate que comparo con otra miniatura del mismo set. No quiero que queden exactamente iguales. Al fin y al cabo son organismos vivos que no tienen por qué ser exactamente iguales uno al que está a su lado. Igual que las personas no somos idénticos nosotros con el que tenemos a nuestro lado. El siguiente paso que voy a dar es marcar en negro lo que serían las garras, las pezuñas y las uñitas de las manos, y los espolones también. Eso lo voy a marcar en negro normal y corriente. Puedes utilizar Abaddon Black, yo estoy utilizando negro de imprimación. Y ya que estoy con el negro, voy a aprovechar para pintar el interior de la boca, que eso va a hacer que luego, cuando pinte los dientes, sean mucho más visibles, creo un contraste mayor y sea más visual el efecto.
Bueno, ahora vamos a una de las partes más tediosas de los termagantes, sobre todo por el tamaño que tienen, y es con ese color púrpura vamos a definir el color base de todo el caparazón, en la cabeza, en el lomo y en los muslos. Y esto es realmente importante. Ten en cuenta que seguimos utilizando capas muy finas de pintura, así que vamos a necesitar al menos 2 capas de púrpura, porque no queremos perder los muy pequeños detalles de relieve que tiene el caparazón, ¿vale? Que luego en otros pasos vamos a hacer destacar. Entonces, esta pintura púrpura, como digo, capas muy finas, y para que no transparente el blanco de la imprimación van a tener que hacer por lo menos 2 capas. Es un poco tedioso, pero va a valer la pena, porque nos va a dar un resultado más que interesante. Definimos bien, con mucho cuidado, los cantos del caparazón para no invadir las partes de carne con el púrpura, y vamos rellenando tranquilamente. Salvo que tengas un torneo, no tienes prisa. Como yo solo quiero pintar, pues más tranquilamente que nadie. Con la magia de edición damos un saltito en el tiempo y ya estamos aquí terminando la segunda capa, que como ves nos da un color púrpura bastante sólido. Esto, cuando vemos que no vemos manchitas blancas a través de ese color base, lo dejamos descansar, que se seque bien, es decir, seguimos pintando el resto de termagantes y cuando estén secos vamos. Voy a utilizar un verde claro para los ojitos porque sí, porque me gustan los ojos verdes de los muñigotes, pues ojos verdes. Para eso es que habíamos dado el puntito de blanco hace un ratito. El arma. Vamos a volver a utilizar otro rosa, que en este caso va a ser el Screamer Pink. Es un rosa un poco más tirando hacia el rojo. Y lo vamos a utilizar en forma de veladura, es decir, la pintura está extremadamente diluida. ¿Ves? Y entonces doy la primera capa por delante y la parte trasera del arma también, obviamente. Y luego, cuando vaya dando las siguientes capas, ya en esta segunda, como ves, no toco la parte central porque quiero que quede más blanca. ¿Vale? Y así creamos un pequeño degradado imitando al que se vería en el estilo de la caja, la ilustración de la caja. Utilizamos el mismo color sin diluir para la lengua, ya que estamos, y seguimos aprovechando para ir haciendo las dos cosas. ¿Ves? Cada vez pongo más pintura en las zonas más alejadas del centro del arma y el centro lo dejo en rosita clarito. Y así tenemos un difuminado, un degradado, de la forma más sencilla y con cero habilidad que se pueda hacer. Ahora que tenemos el color base del arma, pues vamos a definir las partes negras del arma, que es lo que nos faltaba de pintar por negro. Ten en cuenta que en los tiránidos absolutamente todo, incluso las armas, son seres vivos. Rematamos los dientes con los que no estaba muy conforme, y entonces ahora con ese púrpura alienígena vamos a hacer un perfilado, el primer perfilado o primera iluminación de la parte del caparazón. La forma en la que lo voy a hacer es marco los bordes, las aristas, las zonas más sobresalientes, y luego aproximadamente la mitad, un poco menos, de cada pieza de ese caparazón, de esa armadura ósea, quitinosa o lo que sea. No soy experto en biología y menos biología alienígena,
Pero lo que queremos es eso, es crear ese pequeño resalte que le va a dar más vidilla, especialmente cuando hagamos el último paso. Esto son de esas cosas que dices, confía en el proceso. Ahora mismo así sobresale mucho, probablemente demasiado, pero más adelante vamos a conseguir que tenga un efecto bastante interesante. Lo sé porque la pinté yo. y ya sé cómo va a terminar. Lo mismo para todo el caparazón y la armadura de las dos piernas. Ahora, vamos a utilizar un color todavía más claro, que no me acuerdo cuál era, pero es otro violeta que es un poquito más claro. Y lo vamos a utilizar solo para perfilar las esquinitas de cada placa del caparazón. Esa sería la última iluminación. ¿Ves? La utilizo solo en los cantos de las placas y aproximadamente la mitad de lo que hicimos en la primera luz. Muy poquito, es muy leve. De hecho, en el tamaño real de las miniaturas, si no estás utilizando lupas, escasamente se ve. Pero cuando demos el último paso, de alguna forma el ojo lo detecta y hace un efecto bastante interesante. Como que ese borde de las placas como que resalta más. Porque el último paso lo que va a hacer es oscurecer las partes más oscuras. Es básicamente un lavado, para entendernos. Lo mismo que con las anteriores luces. Todo el caparazón del lomo, de la cabeza y de los muslos. Con mucho cuidado y con Bone White o Brave Bone, cualquiera de los dos, el que prefieras. Gafas lupas, si no dudo que seas capaz de hacer esto, por lo menos yo sin las lupas no hubiera podido hacerlo. Le damos un poquito de blanco a los dientes del bicho, pero como ves no pinto el diente entero, porque quiero que haga el contraste con el negro. Ya sé que sea más monstruoso y más desagradable. Vamos a dar, esto ya fue por vicio, una pequeñísima veladura para aclarar algunos puntos del arma, para dar pequeños efectos de luz. Y si te fijas, ves que ahí en el arma hay un pequeño ojo. Como te dije, con los tiránidos todos son seres vivos, incluyendo las armas. Entonces vamos a marcar el ojo. Con el Crimson que hicimos el lavado en el cuerpo del termagante, vamos a hacer un poquito de lavado también para darle profundidad a las partes más profundas. Es que estaba buscando otra palabra, pero para darle un poquito más de profundidad a esas sombras en el arma. También nos va a ayudar a separar bien el efecto del arma con respecto del cuerpo del termagante. Si en algún punto ves que pusiste demasiada tinta, no pasa nada, limpias el pincel y retiras hasta que quede a tu gusto. Y esto ya casi está. Con ese gris claro vamos a perfilar las partes negras, tanto del arma como de las garras y las pezuñas del termagante. Eso va a hacer que gane más volumen. Como ves, yo primero marqué las aristas de cada una de esas secciones, pero luego también les di un poquito, como un poquito de rayado. No llega a ser un pincel seco porque no es un pincel seco, ves que hay mucha carga de pintura en el pincel, pero también en las caras planas le di un poquito para darle más relieve y tenga sensación de profundidad y de partes que sobresalen por encima de otras. Puntito de blanco en el ojo porque no estaba muy contento. Y tenemos ahí el último paso del caparazón, que va a ser un lavado con una cantidad abundante de Nuln Oil o una tinta negra, buscando que se quede acumulada sobre todo en las rugosidades de la armadura
y en el saltito que hay entre una placa y la siguiente. Eso va a marcar y definir perfectamente los volúmenes de la armadura. Ten en cuenta que ahora tú ahí lo estás viendo súper ampliado, pero en realidad esa miniatura es más o menos del tamaño de una falange de tu mano, o por lo menos de una falange de mi mano. Ya para prácticamente que terminar, pintar el ojito del arma, que yo elegí un amarillo ocre. Fíjate que eso ya es, van saliendo en serie, como churros, uno, otro. Ahí te hice 3 para que tengas ejemplo. Y que ya está. Y que ahí, al cabo de las horas, tenemos pintados los 20 termagantes del segundo set de inicio de Warhammer 40k. Digo el segundo porque es el que tiene más, el que viene con más miniaturas. Trae 20 termagantes, saltadores, ¿cómo se llama? Un psicófago, montones de marines, que son los que estoy pintando de naranja. Pero ahí lo tienes. Ya eso está. Los termagantes por fin están hechos. Si tengo que hacer algo con esas peanas, tengo que hacer algo a las bases, pero los muñequitos están pintados, que es lo que me interesaba, y dan el aspecto de ser esos insectos alienígenas altamente desagradables y peligrosos. Gente, un abrazo muy grande. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos.